Eran 9 grados bajo cero. El tipo de frío que no solo te congela, te mata. Declan Mercer, el hombre más temido de toda la costa este, caminaba junto a su hija de 6 años cuando ella de repente se detuvo. No estaba mirando las luces. No estaba mirando la nieve. Estaba mirando hacia un callejón oscuro. «Papi», susurró ella, con la voz a punto de quebrarse. «Su bebé se está congelando». Declan se giró. Y lo que vio detrás de ese contenedor de basura paralizó cada músculo de su cuerpo. Porque conocía a esa mujer. Había trabajado en su casa. Había sostenido la mano de su hija. Y 7 meses atrás había desaparecido sin decir una sola palabra. Nadie sabía por qué. Hasta esa noche. El frío llegó como algo con dientes. Era el tipo de noche de febrero que no solo te congela. Se metía dentro de tus huesos y se quedaba ahí, paciente y cruel, como si no tuviera ningún otro lugar a donde ir. La temperatura había caído a 9 grados a las 7 de la noche, y para las 9, parecía como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento, aterrada de que si exhalaba, todo se haría pedazos. Las calles del centro estaban casi vacías. Algunos taxis se deslizaban por las intersecciones como fantasmas. Los letreros de neón en las fachadas parpadeaban contra el cielo negro, proyectando halos pálidos sobre las aceras heladas. Cada superficie estaba cubierta por una fina capa de hielo que atrapaba la luz y la convertía en algo a la vez cruel, hermoso y letal. Declan Mercer caminaba por ese frío como un hombre que lo poseía. Tenía 33 años. Hombros anchos, mandíbula afilada, cabello oscuro cortado al ras, y ojos del color del invierno mismo, grises, inflexibles, capaces de ver a través de cualquier mentira que alguien pudiera contarle. Llevaba un abrigo de lana negra que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, confeccionado a medida para un cuerpo construido con disciplina, no vanidad. Sus zapatos golpeaban el hielo con la precisión de alguien que jamás tropezaba. Todos en esa ciudad conocían su nombre. Declan Mercer era el jefe de la familia Mercer, una organización que había controlado la economía subterránea de la costa este durante 3 generaciones. Bienes raíces, logística, finanzas, influencia. Los Mercer no se dedicaban al caos callejero. Se dedicaban al poder. El tipo de poder silencioso e inamovible que hacía que los jueces dudaran antes de firmar una orden de arresto, y que los políticos devolvieran las llamadas en menos de una hora. Era temido, y lo sabía. Era respetado, y se lo había ganado. Era despiadado cuando necesitaba serlo, misericordioso cuando le convenía, y guardaba un silencio que aterrorizaba más que cualquier amenaza. Pero esa noche, Declan no era un señor del crimen. Esa noche era un padre. Su hija Lily caminaba junto a él con su pequeña mano enterrada dentro de la enorme mano de su padre. Tenía 6 años, con rizos oscuros que se derramaban bajo un gorro tejido color crema, y ojos marrones demasiado grandes, demasiado observadores, demasiado vivos para una niña de su edad. Llevaba un abrigo borgoña con forro de piel sintética, guantes y botas impermeabilizadas antes de salir de casa, porque Declan Mercer quizás no le temía a nada en este mundo, pero sí le temía que su hija agarrara un resfriado. Acababan de salir del restaurante Marchettis, un lugar italiano privado en la calle 54 Oeste, donde el dueño mantenía una mesa reservada para Declan en un salón trasero sin ventanas y con 2 salidas. Lily había pedido espagueti con extra de parmesano y una mousse de chocolate que le dejó una mancha marrón en la punta de la nariz. Declan se la limpió con el pulgar mientras ella se reía, y por 30 segundos, el hombre más peligroso de la ciudad no había sido más que ternura. «Papi, tengo la barriga tan llena que creo que voy a explotar», dijo Lily, balanceando sus manos unidas mientras caminaban. «Si explotas, yo te vuelvo a armar», respondió Declan. «No puedes armar a una persona. Así no funciona. Ya verás». Lily se rió. Ese sonido, agudo y limpio, completamente intacto por la oscuridad que rodeaba la vida de su padre, era lo único en el mundo capaz de hacer que Declan Mercer cerrara los ojos y respirara como un hombre en paz. Detrás de ellos, a unos 20 pasos, 2 hombres con abrigos oscuros los seguían a una distancia estudiada. Ronan e Ives, la seguridad personal de Declan. Armados, alerta, invisibles para cualquiera que no supiera qué buscar. Su respiración se elevaba en nubes de vapor. Sus ojos se movían en barridos sincronizados, izquierda, derecha, la línea de los tejados, los vehículos, los peatones. Llevaban tanto tiempo haciendo eso que ya lo hacían sin pensar. El auto de Declan estaba aparcado a 2 manzanas, pero esa noche había elegido caminar porque Lily se lo había pedido.
Porque quería ver la ciudad de noche con todas sus luces. Y Declan era constitucionalmente incapaz de negarle cualquier cosa que no implicara azúcar después de las 8. Doblaron hacia una calle más tranquila. Los edificios eran más antiguos, casas adosadas convertidas en oficinas, una lavandería cerrada, una bodega con un letrero a medio encender. La acera se estrechó. Las farolas zumbaban. Y entonces Lily se detuvo. No fue gradual. No aminoró el paso primero. Simplemente dejó de caminar a mitad de zancada, como si alguien hubiera pulsado pausa en el mundo. Su mano se apretó dentro de la de Declan. No fue un apretón suave. Fue un agarre. El tipo de agarre que hace un niño cuando algo bipasea el cerebro y va directo al corazón. Lily, dijo Declan, ya escaneando el entorno. Su cuerpo cambió de postura. Su peso descendió ligeramente. Una mano se movió instintivamente hacia el bolsillo interior de su abrigo. Pero Lily no estaba mirando ningún peligro. Estaba mirando hacia un callejón estrecho entre dos edificios, apenas 2 metros de ancho, lleno de sombras y el destello metálico de un contenedor de basura. Una franja delgada de luz de la calle cortaba diagonalmente el suelo, iluminando una pila de cajas de cartón aplastadas, una bolsa de basura negra y rasgada, y algo más. Algo humano. Los labios de Lily se separaron. Su aliento salió en una pequeña nube blanca que se disolvió en la nada. «Papi», susurró. Su voz era tan pequeña que casi se quebró antes de llegar a él. «Papi, su bebé se está congelando». Declan siguió su mirada. Allí, detrás del contenedor, acurrucada en un espacio apenas lo suficientemente amplio para un perro, había una mujer. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared de ladrillo, las rodillas recogidas hacia el pecho, los brazos envolviendo algo apretado contra su cuerpo. Tenía la cabeza inclinada. Su cabello, rubio oscuro, enredado, sucio, le caía sobre la cara como una cortina. Llevaba una sudadera húmeda cuyas cuerdas se habían roto y vuelto a anudar en un nudo que ya se estaba deshaciendo. En sus brazos, envuelta en una manta tan delgada que podría haber sido una sábana, había un bebé. El bebé era diminuto. 3 meses, quizás 4. Su carita apenas era visible, solo una rendija de piel entre el borde de la manta y el pecho de la mujer. Pero incluso en esa rendija, Declan podía verlo, el temblor rítmico y tenue que recorría el cuerpecito del bebé. No lloraba. No se quejaba. Solo temblaba en silencio, de forma persistente, como algo que ha tenido tanto frío durante tanto tiempo que ya ha olvidado lo que es el calor. La mujer también temblaba. Sus dedos, rojos y en carne viva, las uñas quebradas, rodeaban el borde de la manta sosteniéndola con un agarre que hablaba de una desesperación que hacía mucho había cruzado hacia el entumecimiento. Estaba dormida, o cerca de estarlo. Ese sueño peligroso que trae el frío, cuando el cuerpo empieza a apagarse un sistema a la vez, silenciosamente, con eficiencia, como un edificio que va apagando sus luces piso por piso. Declan miraba fijamente, y algo en su pecho se movió. No era una sensación que reconociera de inmediato. No era ira, que él conocía como un músico conoce las escalas. No era cálculo, que era su idioma nativo. Era algo más antiguo. Algo que existía debajo de la armadura que había pasado toda su vida adulta construyendo. Entonces la mujer se movió levemente en su sueño. Su cabello cayó a un lado de su cara, y la franja de luz de la calle alcanzó sus rasgos. Y Declan Mercer sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba. Conocía ese rostro. Su nombre era Briar Aswood. Y 7 meses atrás, había trabajado en su casa. Para entender lo que Declan sintió en ese momento, el cambio preciso y sísmico que ocurrió detrás de sus costillas, hay que entender quién había sido Briar Aswood dentro del hogar de los Mercer. Briar había llegado a trabajar para él 11 meses antes, contratada a través de una agencia de servicio doméstico que atendía a clientes de alto patrimonio. El tipo de agencia que realizaba verificaciones de antecedentes penales, informes crediticios y comprobaciones de referencias antes siquiera de programar una entrevista. Briar había superado todo con nota. 25 años, sin antecedentes penales, es babysitter en una guardería privada en Nueva Jersey, excelentes referencias. Tranquila, confiable, puntual. Fue contratada como asistente del hogar, un rol que era a partes iguales ama de llaves, organizadora, y oficialmente niñera de apoyo cuando el equipo principal de cuidado de Lily lo necesitaba. La finca de los Mercer era una propiedad enorme en los enclaves exclusivos de Greenwich, Connecticut. 12 acres detrás de un muro de piedra con una entrada vigilada por un equipo de seguridad.
Una gobernanta llamada señora Calegua, un chef, un jardinero y 3 miembros rotativos de la guardia personal de Declan. Era el tipo de lugar donde la gente hablaba en voz baja y se movía con propósito. Un lugar donde el orden era una religión. Briar encajó en ese mundo como el agua encaja en un vaso, silenciosamente, sin disturbar nada. Llegaba a las 6:30 de la mañana y se marchaba a las 6 de la tarde. Limpiaba con el cuidado meticuloso de alguien que se enorgullece del trabajo invisible. Organizaba los armarios por color y temporada. Pulía superficies que ya estaban limpias. Nunca rompió nada, nunca llegó tarde y jamás pidió nada más allá de su sueldo. Pero lo que hacía diferente a Briar Aswood de todos los demás empleados que habían pasado por el hogar de los Mercer era Lily. Lily había perdido a su madre. Catherine Mercer, la esposa de Declan, había muerto cuando Lily tenía 2 años. Un aneurisma. Súbito. Sin advertencia. Una mañana estaba riendo y sirviendo jugo de naranja, y para esa tarde ya no estaba. Era el tipo de muerte que no solo te arrebata a una persona. Reorganiza cada molécula de la habitación, de la casa, de la vida que deja atrás. Declan lo había manejado como manejaba todo, con control. Planificó el funeral con precisión militar. Se aseguró de que la rutina de Lily se mantuviera igual. Contrató al mejor psicólogo infantil del estado. Sostenía a su hija cada noche hasta que se quedaba dormida. Y luego iba a su despacho y se sentaba en la oscuridad hasta que el dolor aflojaba lo suficiente para que él pudiera respirar de nuevo. Nunca volvió a casarse. Nunca salió con nadie. No porque estuviera destrozado, aunque lo había estado, sino porque después de Catherine decidió que Lily nunca tendría que competir por su atención. Ella era el centro. El único centro. Pero había una consecuencia. A pesar de las niñeras, los tutores, el personal y la terapeuta, Lily había crecido rodeada de profesionales. Personas que cobraban por cuidarla. Personas amables, competentes y eficientes, pero que fichaban al final de su turno y se iban a casa con sus propias vidas. Lily, incluso a los 5 años, había percibido la diferencia entre el deber y el amor. Se había vuelto cortés, pero reservada. Amigable, pero cautelosa. No se portaba mal, pero tampoco se iluminaba. Hasta que llegó Briar. Todo comenzó un martes por la tarde de abril. Declan estaba en su despacho del 2º piso cuando escuchó algo a través de la ventana abierta que no había oído en meses. Lily riendo. No la risa educada y performativa que usaba con los invitados. No el silencioso suave reír que guardaba para las historias antes de dormir. Era la real. La carcajada profunda. La risa de cabeza echada hacia atrás. La que le arrugaba los ojos y le hacía temblar todo el cuerpo. Declan se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Briar estaba de rodillas en el césped, contándole a Lily algún tipo de historia. No podía escuchar las palabras, solo el ritmo de su voz, y Lily escuchaba con la concentración intensa y los ojos abiertos de par en par que los niños reservan para los pocos adultos en los que realmente confían. Declan se quedó en esa ventana 10 minutos sin moverse. Después de eso, empezó a notar todo. Notó que Briar cantaba en voz baja mientras doblaba la ropa, melodías suaves y distraídas que flotaban por el pasillo como humo. Notó que siempre dejaba un vaso de leche y una galleta en la encimera de la cocina a las 3:15 de la tarde, exactamente cuando Lily bajaba de sus lecciones. Notó que había empezado a leerle a Lily por las tardes, no porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque Lily se lo había pedido a ella. Y notó que Lily había empezado a dibujar figuras que incluían una mujer de cabello amarillo y vestido azul, el uniforme de Briar, de pie junto a una niñita con rizos oscuros. Notó que su hija era feliz. Y Declan, que no confiaba en casi nadie y que evaluaba a cada persona de su vida a través del prisma de la lealtad y la amenaza, lo había permitido. Porque Briar era genuina. Él podía verlo, no en una sola cosa que hiciera, sino en todo. En la manera en que miraba a Lily sin actuar. En la forma en que ordenaba una habitación sin apresurarse. En el modo en que le decía, buenos días, cada mañana, breve, respetuosa, con un leve asentimiento, sin jamás intentar impresionarlo, halagarlo ni hacerse parecer más importante de lo que era. Era, en su evaluación, una persona fundamentalmente decente. Y en el mundo de Declan, eso era más raro que los diamantes. Luego, 4 meses después de haber comenzado, Briar se fue. Fue un miércoles. Había llegado al trabajo esa mañana visiblemente pálida y distraída. A la 1:47 de la tarde entró al despacho de la señora Calegua y entregó su renuncia con efecto inmediato.
Sin 2 semanas de preaviso, sin explicación, sin dirección de reenvío. La señora Calegua quedó atónita. «Briar, ¿está bien? ¿Ha pasado algo?» «No», respondió Briar. Su voz estaba serena, pero sus manos temblaban. «Solo, necesito irme. Lo siento. Por favor dígale a Lily que lo siento». Y se marchó. Declan estaba en una reunión cuando ocurrió. Para cuando se enteró, Briar ya había desaparecido. Su casillero estaba vacío. Su número de teléfono había sido desconectado al día siguiente. La agencia dijo que había rescindido su contrato sin proporcionar motivo alguno. Declan se enfureció, no por el inconveniente. El personal podía reemplazarse. Se enfureció porque Lily lloró durante 3 días y no paraba de preguntar dónde estaba Briar. Seguía buscándola en el jardín, en la cocina, en el pasillo donde Briar solía tararear aquellas canciones silenciosas. «¿Dónde está Briar, papi?», le preguntó Lily la primera noche. «¿Va a volver?». «No lo sé, cielo. ¿Se fue por mi culpa?». Esa pregunta golpeó a Declan como una bala, porque había visto la culpa en los ojos de su hija. La creencia irracional y devastadora de que si alguien que ama se va, debe ser culpa tuya. La abrazó y le dijo que no era verdad, que Briar tenía su propia vida y sus propias razones, que a veces las personas se van y eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero en privado, estaba furioso. No con Briar específicamente, sino con el hecho de que se hubiera acercado lo suficiente a su hija como para dejar una herida, y luego hubiera desaparecido sin siquiera intentar cerrarla. Se dijo a sí mismo que debía dejarlo ir. La gente viene y va. Así es la vida. Hay que seguir adelante. Y lo había hecho. O eso creía. Hasta esa noche. Hasta que se encontró parado en una acera helada mirando a Briar Aswood acurrucada detrás de un contenedor con un bebé en brazos, hielo en las pestañas, y cada pregunta que había enterrado volvió a la superficie como una ola gigante. «Papi». Lily tiró de su mano. «Papi, tenemos que ayudarla». Declan no se movió de inmediato. Su mente hacía lo que siempre hacía, calcular. Amenaza, contexto, exposición. Su hija estaba parada en una acera pública a las 9 de la noche. Su equipo de seguridad estaba a 20 pasos detrás. Había una mujer en el callejón que podía estar enferma, podía ser peligrosa, podía estar cargando a un bebé ajeno, podía hacer 100 cosas distintas que sus instintos de supervivencia le decían que considerara antes de que el corazón pudiera anularlos. Pero entonces el bebé hizo un sonido. No era un llanto. Era más pequeño que un llanto. Era un gemido delgado y débil. El tipo de sonido que hace un recién nacido cuando ha llorado tanto tiempo que ya no tiene energía para hacerlo bien. Era el sonido de algo pequeño e indefenso quedándose sin reservas. Y la mano de Lily se apretó alrededor de la suya con tanta fuerza que Declan sintió sus uñas a través de los guantes de cuero. «Por favor, papi». Declan miró a su hija. Sus ojos estaban llenos, a punto de llorar pero sin cruzar el umbral. Esa mirada temblorosa y brillante que tienen los niños cuando se encuentran con algo para lo que no tienen palabras. Algo que se siente demasiado grande, demasiado mal, demasiado triste. Se agachó a su lado. Puso su cara a nivel de la de ella. «Quédate aquí», dijo en voz baja. «Con Ronan. No te muevas». Hizo una señal discreta con la mano detrás de él sin darse la vuelta. Ronan estaba al lado de Lily en 3 segundos. Ives se movió para cubrir la entrada del callejón. Declan se levantó y entró al callejón solo. El frío era peor aquí adentro. Los edificios a ambos lados bloqueaban cualquier calor mínimo que generara la ciudad, canalizando el viento en un túnel que cortaba de parte a parte. El suelo estaba resbaladizo de hielo y algo más oscuro, tal vez agua derramada. El olor era penetrante, comida vieja, hormigón húmedo, el tono acre del metal frío. Se detuvo a 1 metro de ella. De cerca, se veía peor que desde la acera. La sudadera que llevaba estaba húmeda, no de lluvia, sino del tipo de frío persistente que extrae humedad del aire y la planta en la tela. Sus jeans estaban sucios y su piel tenía una palidez grisácea que Declan reconoció porque la había visto antes, en hombres que habían sido dejados en cuartos de almacenamiento frío durante demasiado tiempo. Era el color de un cuerpo redirigiendo la sangre de la superficie hacia el núcleo. El color del modo de supervivencia. Sus labios estaban ligeramente azules. El bebé estaba pegado a su pecho, sostenido por brazos que estaban tan tensos que parecían casi rígidos. La manta alrededor del bebé era de un amarillo pálido, algodón fino, el tipo que usarías en verano. Absolutamente inadecuada para esta temperatura.
A través de la tela, Declan podía ver el cuerpecito del bebé temblando en un ritmo constante e involuntario. Se agachó. Briar. Su voz era baja, controlada. La misma voz que usaba en las negociaciones, lo suficientemente calmada para alcanzar a alguien sin sobresaltarlo. Ella no respondió. Briar Ashwood. Sus párpados parpadearon. Un pequeño pliegue apareció entre sus cejas, como si el sonido de su nombre hubiera viajado muy lejos para llegar a ella y hubiera llegado maltrecho. Luego sus ojos se abrieron. Eran verdes. Él lo había olvidado. Un verde pálido y claro, como agua poco profunda sobre arena. Pero ahora estaban enrojecidos y vidriosos, y tardaron varios segundos en enfocar. Se movieron lentamente, siguiendo desde el suelo hasta sus zapatos, sus rodillas, su cara. Y cuando finalmente se fijaron en los de él, algo sucedió en ellos que Declan nunca había visto en otro ser humano. Reconocimiento. Y luego, de inmediato, terror. No el terror de alguien que ve a un hombre peligroso. El terror de alguien que ha sido sorprendido en su momento más bajo. El horror animal y desnudo de ser visto en un estado de vulnerabilidad absoluta por la última persona a la que habrían querido que los viera. No, exhaló Briar. La palabra salió quebrada, apenas audible. No, 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 no. Intentó moverse, intentó empujarse más contra la pared como si pudiera atravesar el ladrillo si presionaba con suficiente fuerza. Sus brazos se apretaron alrededor del bebé y su respiración se volvió superficial y rápida. El comienzo de una respuesta de pánico que su cuerpo agotado apenas podía sostener. Señor Mercer, yo, por favor, yo. Dijo Declan. No fue duro. Fue firme. El tipo de palabra que detiene a alguien en medio de una espiral y les da algo sólido a lo que aferrarse. Respira. Briar lo miraba fijamente. Su pecho se agitaba. Las lágrimas corrían por su cara. No el tipo dramático, sino el tranquilo y agotado que ocurre cuando una persona ya no tiene nada que la contenga. Lo siento, susurró Briar. Lo siento tanto. No pretendía, no sabía que usted estaría. Briar. Declan dijo su nombre de nuevo, y esta vez sonó diferente. Más suave. No una orden, sino un ancla. Tu bebé se está congelando. Necesitamos movernos. ¿Puedes ponerte de pie? Briar miró hacia abajo, al bulto en sus brazos, como si momentáneamente hubiera olvidado que estaba ahí. Y luego su cara se desmoronó. No puedo sentir mis manos, dijo. No sé si puedo sostenerlo. ¿Mis dedos no? Declan no vaciló. De un movimiento se quitó el abrigo, $5,000 de lana italiana, y lo envolvió alrededor de ella y del bebé en un solo gesto. El abrigo la engulló. Casi desapareció dentro de él. Luego puso su mano bajo el codo de Briar y la levantó. No pesaba nada. Era como levantar una bolsa de papel. Lo que hubiera estado comiendo en los últimos meses, si es que había comido, no había sido suficiente. Briar se puso de pie, se tambaleó, sus rodillas cedieron, y Declan la sostuvo. Un brazo alrededor de su cintura, firme y seguro. Te tengo, dijo. Camina. Emergieron del callejón hacia la luz de la farola, y allí estaba Lily, esperando, con la cara de una niña de 6 años que intenta ser tan valiente que su valentía se convierte en su propia forma de angustia. Lily miró a Briar, al bebé, a su padre sosteniendo a una mujer que apenas podía mantenerse en pie. Y entonces, muy silenciosamente, Lily hizo algo que definiría el resto de esta historia. Dio un paso adelante, levantó la mano, y posó su pequeña palma sobre la manta del bebé. No la golpeó. No la apretó. Solo la dejó reposar allí, con suavidad, como si le dijera al bebé, estoy aquí. Ya no estás solo. Hola, susurró Lily al bebé. Ya está bien. Mi papi va a arreglarlo todo. Siempre lo hace. Los ojos de Briar encontraron los de Declan por encima de la cabeza de Lily. En esa mirada estaba todo lo que no podía decir, la vergüenza, la gratitud, el miedo, el agotamiento, y la esperanza desesperada de que esto no fuera un sueño provocado por la hipotermia. Declan sostuvo su mirada exactamente un segundo. Luego se giró hacia Ives y habló con el tono que movía imperios. Traigan el coche. Ahora. El SUV negro llegó en menos de 90 segundos. Ives había llamado por radio a Marcus, el conductor que daba vueltas a la manzana, y para cuando el vehículo llegó al bordillo, su interior ya expulsaba calor a toda potencia. Declan guió a Briar hacia el asiento trasero con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todo. No la apresuró. No habló.
Simplemente mantuvo su mano en su brazo, lo suficientemente firme para estabilizarla, lo suficientemente suave para soltarla si ella se encogía, y la ayudó a acomodarse en el asiento de cuero. En el momento en que el aire caliente la alcanzó, el cuerpo de Briar reaccionó. Empezó a temblar más fuerte, no menos, más fuerte. Esa era la paradoja del recalentamiento. Cuando el frío finalmente comienza a soltar su agarre, el cuerpo se revela. Los músculos que han estado bloqueados en modo de supervivencia comienzan a sufrir espasmos. La sangre que había sido acaparada por el núcleo se precipita hacia afuera, y las terminaciones nerviosas gritan. Sus dientes castañeteaban con tanta violencia que el sonido llenó todo el vehículo. Lily se subió al asiento junto a ella sin que nadie se lo dijera. Se sentó cerca, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que Briar pudiera sentirla. No hizo preguntas. No habló. Solo se quedó sentada, vigilante y quieta, sus ojos moviéndose entre la cara de Briar y la manta del bebé. Declan se subió por el otro lado. Ronan tomó el asiento del copiloto. Ives seguiría en el segundo coche. A casa, le dijo Declan a Marcus. Ruta directa. Sin paradas. Sí, señor. LSV se alejó del bordillo y se incorporó al escaso tráfico nocturno, sus neumáticos crujiendo sobre el hielo. Durante los primeros 5 minutos, nadie habló. Declan observaba a Briar desde el rabillo del ojo. Sostenía al bebé contra su pecho con ambos brazos, el abrigo todavía envuelto alrededor de ella como una tienda de campaña. Su cabeza estaba inclinada. Sus ojos estaban abiertos pero sin foco, mirando un punto en el asiento de delante que no tenía ningún interés. Parecía alguien que había dejado de intentar entender lo que estaba ocurriendo y simplemente lo dejaba ocurrir. Reconoció esa mirada. La había visto en hombres derrotados, no físicamente, aunque a veces también eso, sino derrotados por las circunstancias, por la acumulación implacable de días que salían mal uno tras otro hasta que su peso aplastaba el espíritu convirtiéndolo en algo plano y entumecido. No le gustaba verla en Briar. Fue Lily quien rompió el silencio. ¿El bebé es niño o niña?, preguntó en voz baja. Briar parpadeó. La pregunta tardó un momento en llegar a ella, como si el sonido tuviera que viajar a través de agua profunda. Niño, dijo. Su voz era ronca, áspera. Se llama Theo. ¿Theo? Repitió Lily, como si saboreara la palabra. Es un buen nombre. ¿Tiene frío? La voz de Briar se quebró, y apretó los labios con fuerza, luchando por controlarse. Tenía frío. Ahora se está calentando. Bien. Porque los bebés no deben tener frío. La señora Ayoran en el colegio dice que los bebés necesitan estar calientes todo el tiempo, o sus cuerpecitos no funcionan bien. Briar miró a Lily, la miró de verdad por primera vez, y lo que sea que vio en esa pequeña cara sincera, la bondad sin filtros de una niña que aún no había aprendido a racionar su compasión, algo en la expresión de Briar se transformó. Declan no dijo nada. Mantuvo los ojos en la carretera a través de la ventana, pero escuchó cada palabra, y cada una aterrizó en algún lugar que no podía proteger. En algún momento durante el trayecto, el bebé empezó a moverse. No a llorar, a moverse. Pequeños movimientos, el tipo de agitación instintiva que hacen los bebés cuando su entorno cambia y su sistema nervioso todavía en formación intenta entenderlo. Una manita diminuta apareció en el borde de la manta. Unos dedos tan pequeños que parecían trazados con una pluma de punta fina, aferrándose al aire. Lily alargó el dedo índice y tocó la mano del bebé. Los dedos del bebé se cerraron alrededor del suyo. Lily contuvo el aliento. No fue un grito, fue una reverencia. El tipo de sonido que la gente hace en las iglesias o en los museos cuando algo les parece sagrado. Papi, susurró. Me está agarrando el dedo. Es muy fuerte. Declan miró. Vio el dedo de su hija envuelto en el agarre de un bebé que 20 minutos antes había estado temblando detrás de un contenedor de basura a 9 grados bajo cero. Vio la expresión en la cara de Lily, asombro y protección y amor, todo a la vez, en proporciones que solo un niño puede producir. Y vio a Briar observándolos a ambos con una expresión tan llena de dolor y gratitud que era imposible distinguir dónde terminaba uno y dónde comenzaba el otro. Se volvió hacia la ventana, pero su mandíbula estaba apretada. Y sus manos, descansando sobre sus rodillas, se habían cerrado en puños. Porque Declan Mercer estaba empezando a entender algo. Lo que le había pasado a Briar Aswood, lo que la había expulsado de su casa y la había aterrizado en ese callejón, no era una historia de mala suerte. No era una historia de malas decisiones.
Era una historia de algo que le habían hecho. Y Declan Mercer tenía sentimientos muy específicos sobre las personas que le hacen cosas a quienes no pueden defenderse. La finca de los Mercer apareció entre la niebla como una fortaleza emergiendo de un sueño. Los muros de piedra, la verja de hierro, el largo sendero curvo bordeado de arces desnudos cuyos ramas parecían venas negras contra el cielo. Cada ventana de la casa principal estaba iluminada. Declan había llamado por adelantado, y el cálido resplandor derramándose sobre el césped helado parecía la promesa visible de la seguridad. El coche se detuvo bajo el pórtico. Marcus abrió la puerta de Briar, y la ola de aire caliente de la casa la alcanzó antes de que siquiera pisara el suelo. Briar se quedó de pie sobre el empedrado y miró hacia arriba, hacia aquella estructura masiva, elegante e intimidante. Y la expresión en su cara era la de alguien que ha estado ahogándose y de repente siente arena bajo los pies. No se fiaba de ello. Se podía ver en sus ojos, la manera en que los que se están ahogando no confían en el suelo sólido al principio, porque el agua les ha enseñado que nada es estable. La señora Calegua esperaba en la puerta principal. Tenía 62 años, construida como el pilar de una catedral, y había dirigido el hogar de los Mercer durante 15 años con la precisión de un reloj suizo y la empatía de una buena abuela. Miró a Briar y al bebé una sola vez, y su cara experimentó una transformación que Declan solo había visto unas pocas veces, un ablandamiento tan completo que borró cada línea de autoridad y la reemplazó con puro instinto maternal. «Ay, criatura», dijo la señora Calegua. Solo eso. La tomó como si sostuviera algo frágil y la guió adentro. La siguiente hora fue caos organizado. La señora Calegua había, en los 20 minutos entre la llamada de Declan y su llegada, movilizado el hogar con la eficiencia de un comandante de campo. La suite de huéspedes del segundo piso, la de la ventana de bahía y el baño con suelos calefactados, había sido preparada. Sábanas limpias, toallas frescas, el termostato a 23 grados. Un calefactor colocado en la esquina, orientado hacia la cama. También había contactado a la doctora Nuria Amara, la médica privada de la familia Mercer, que llegó en menos de 40 minutos. La doctora Amara era calmada, eficiente y absolutamente imperturbable. Una mujer que trataba heridas de bala con el mismo tono de voz que usaba para hablar del colesterol. Examinó al bebé primero. Theo tenía bajo peso, deshidratación leve, y mostraba signos tempranos de hipotermia. Temperatura corporal 2 grados por debajo de lo normal, pero respondía. Sus reflejos estaban intactos. Sus pulmones estaban despejados. Contra todo pronóstico, estaba esencialmente sano. Es resistente, dijo la doctora Amara, envolviéndolo en una manta caliente con manos expertas. Pero una hora más en ese frío y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Esa frase cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Briar, sentada al borde de la cama donde la había colocado la señora Calegua, juntó los dedos como en una oración. La doctora Amara examinó a Briar después. Tenía bajo peso de forma significativa. La presión arterial baja. Congelación leve en 3 dedos y ambos lóbulos de las orejas. Un agotamiento que bordeaba la preocupación médica. No había comido una comida completa en lo que parecían ser varios días. Pero estaba viva. Estaba consciente. Y cuando la doctora Amara le hacía preguntas, las respondía tranquilamente, con cuidado, con la dicción precisa de alguien que se mantiene unida por pura fuerza de voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Ayer por la mañana. La mitad de un bagel. El resto me aseguré de que Theo tuviera fórmula. ¿Dónde ha estado durmiendo? Una pausa. En distintos sitios. En refugios cuando hay lugar. Las últimas 2 noches, afuera. ¿Con este tiempo? Briar no respondió. No hacía falta. Declan estaba parado en el pasillo fuera de la suite de huéspedes, escuchando. Se había colocado justo más allá del marco de la puerta, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para dar la ilusión de privacidad. Tenía los brazos cruzados. Su cara era neutral. Pero cualquiera que lo conociera lo suficientemente bien como para leer las pequeñas señales, la tensión alrededor de sus ojos, la ligera inclinación hacia adelante de su cabeza, la quietud absoluta de su cuerpo, habría reconocido lo que estaba ocurriendo dentro de él. Estaba furioso. No con Briar. Entonces escuchó unos pasos pequeños y rápidos. Lily, en pijama. Pantalones de franela con elefantitos y una camiseta de manga larga que decía, «La aventura te espera», en letras brillantes.
Su cabello suelto, un revoltijo de rizos oscuros, y llevaba un oso de peluche que había tenido desde los 2 años. «Papi», dijo Lily. «¿Puedo darle el señor oso al bebé? Es cálido y suave, y creo que el bebé lo necesita más que yo ahora mismo». Declan la miró. Esta niña, su niña, ofreciendo su posesión más preciada a un bebé extraño sin un momento de duda. «¿Estás segura?», preguntó. «Es tu favorito». «Lo sé. Por eso quiero dárselo. Porque deberías dar tus mejores cosas a quienes las necesitan». Declan se arrodilló para que su cara quedara a la altura de la de ella. La miró un largo momento. Esta pequeña persona que, a pesar de haber crecido rodeada de guardaespaldas y vidrios blindados y la maquinaria invisible del crimen organizado, había llegado a una claridad moral que la mayoría de los adultos pasaría toda su vida sin alcanzar. «Eres mejor persona que yo», dijo en voz baja. «No, no lo soy», dijo Lily. «Tú la trajiste aquí. Es lo mismo». Lily pasó por su lado y entró a la suite de huéspedes. A través de la puerta, Declan la vio caminar hasta la cama donde estaba sentada Briar, colocar al señor oso con cuidado junto al bebé dormido, y susurrar: «Te protegerá esta noche». Briar miró el oso de peluche, luego a Lily. Y entonces hizo algo que había estado luchando por no hacer desde el callejón. Se quebró. No de forma dramática, no en voz alta. Simplemente inclinó la cabeza y dejó caer las lágrimas, pesadas, silenciosas, incontrolables. Mientras sus hombros temblaban y sus manos se aferraban al borde del colchón y todo lo que había estado cargando sola durante meses se derrumbaba en la seguridad de una habitación cálida y limpia, vigilada por una niña de 6 años con un corazón más grande que la casa en la que vivía. Lily no se inmutó. Subió a la cama, se sentó junto a Briar, y apoyó la cabeza contra el brazo de la mujer. «Ya está bien», dijo. «Ya estás a salvo». En el pasillo, Declan cerró los ojos. Y luego sacó el teléfono y hizo 3 llamadas. Esa noche Briar no le contó todo. No podía. La historia era demasiado grande y ella estaba demasiado agotada. Hay verdades que solo pueden hablarse en fragmentos, entregadas de a poco, como una confesión que el cuerpo libera únicamente cuando está seguro de que el oyente puede soportar el peso. Pero a lo largo de los 2 días siguientes, el panorama emergió. Su nombre era Craig Devlin. Briar se había casado con él a los 22 años. Se habían conocido a través de amigos en común en una barbacoa en Hoboken. Él tenía 28, era encantador, atento y divertido de la manera que hacía que todos en la habitación quisieran acercarse a él. Era gerente de proyectos en una empresa de construcción. Conducía una camioneta que mantenía impecable. Le abría las puertas. Le traía flores los martes porque, decía, todo el mundo trae flores los fines de semana y eso no tiene nada de especial. Durante 6 meses, fue lo mejor que le había pasado en la vida. Y luego, silenciosamente, en incrementos tan pequeños que eran casi imperceptibles, se convirtió en lo peor. Comenzó con opiniones. Craig tenía opiniones sobre todo: su ropa, sus amistades, su horario, el uso del teléfono. Al principio, las opiniones sonaban como preocupación. ¿De verdad vas a ponerte eso? Es bastante revelador. Esa amiga tuya, Megan, no es una buena influencia. ¿Por qué necesitas el teléfono durante la cena? Estoy aquí mismo. Luego las opiniones se convirtieron en reglas. No salir sin decirle a dónde. No hablar con compañeros de trabajo masculinos fuera del trabajo. No visitar a su madre sin su aprobación. Craig monitoreaba sus mensajes. Rastreaba su ubicación a través de una aplicación que había instalado en su teléfono y le dijo que era por seguridad. Controlaba las finanzas. Cada dólar que Briar ganaba iba a una cuenta conjunta a la que solo él tenía tarjeta de débito. Luego las reglas se convirtieron en castigos. La primera vez que Craig la golpeó fue 9 meses después de casarse. Briar había llegado a casa 20 minutos tarde del supermercado por el tráfico. Craig estaba en la cocina cuando ella entró, y sin decir una palabra, le dio una bofetada con el dorso de la mano con suficiente fuerza para partirle el labio inferior. Luego se disculpó. Lloró. La abrazó. Dijo que nunca volvería a ocurrir. Volvió a ocurrir. A lo largo del año siguiente, Craig Devlin desmanteló la vida de Briar con la precisión sistemática de alguien demoliendo un edificio. La aisló de su familia, su madre, su hermana, sus 2 amigas cercanas. La mujer que quedó era una versión vaciada de quien había sido. Alguien que se encogía ante los movimientos bruscos y se disculpaba por respirar demasiado fuerte.
El trabajo en la finca de los Mercer había sido su único acto de rebeldía. Había solicitado el puesto a través de la agencia en secreto, durante una de las raras horas en que Craig estaba en el trabajo y ella tenía acceso a una computadora. Usó la dirección de su hermana para el papeleo. Le dijo a Craig que había conseguido un trabajo de limpieza en una propiedad comercial. Suficientemente vago para que no investigara. Suficientemente específico para que no cuestionara los horarios. Durante 4 meses, trabajar en el hogar de los Mercer fue lo más parecido a la libertad que había experimentado en años. El orden de la casa, la amabilidad de la señora Calegua, y la risa de una niñita de rizos oscuros que le pedía que leyera cuentos y construyera castillos, y que la miraba, de verdad la miraba, como si importara. Y luego Craig lo descubrió. Revisó su teléfono, algo que hacía regularmente, como un propietario inspeccionando su propiedad. Encontró un mensaje de la señora Calegua confirmando un cambio de horario. Buscó el nombre. Encontró la finca de los Mercer. Descubrió exactamente dónde había estado pasando sus días su esposa, y perdió la cabeza. No porque ella estuviera trabajando, sino porque lo había hecho sin su permiso, porque había operado fuera de su conocimiento, porque durante 4 meses había tenido una vida que él no controlaba. Y la idea de eso, la idea de que alguna parte de ella existiera más allá de su alcance, era intolerable. La paliza que siguió fue la peor que jamás había recibido. Terminó en urgencias con una costilla fracturada, una conmoción cerebral y hematomas tan extensos que el médico que la trató llamó a los servicios sociales. Pero Craig estaba allí, sentado en la sala de espera con lágrimas en los ojos y una historia sobre una caída por las escaleras, y Briar, en el grip de un terror tan profundo que se había convertido en su normalidad, confirmó su versión. Al día siguiente renunció al trabajo en casa de los Mercer. No porque quisiera, sino porque Craig le había dicho, tranquilamente, mientras ella yacía en cama con la costilla vendada, que si alguna vez volvía a esa casa, buscaría a la niñita con la que había estado pasando el tiempo y le enseñaría a Briar lo que eran las verdaderas consecuencias. Craig había amenazado a Lily. Y ese fue el momento en que Briar entendió, con la claridad cristalina que solo el miedo mortal puede producir, que tenía que irse. No algún día. No cuando estuviera lista. Ahora. Antes de que él cumpliera una amenaza que ella sabía, lo sabía en los huesos, era capaz de llevar a cabo. Entró al despacho de la señora Calegua. Renunció. Y salió sin despedirse de Lily. Porque si hubiera visto la cara de esa niñita, no habría podido irse. Y marcharse era la única manera de mantenerla a salvo. Fue a casa. Aguantó. Sobrevivió 3 meses más de violencia creciente de Craig mientras planeaba en los márgenes de su existencia disminuida una salida. Y entonces descubrió que estaba embarazada. El embarazo no frenó a Craig. Lo aceleró. Vio al bebé no como una vida, sino como palanca. Otra cadena, otro candado, otra razón por la que ella nunca podría irse. Le dijo que si intentaba huir, le quitaría al niño. Le dijo que ningún tribunal la apoyaría porque no tenía dinero, ni trabajo, ni familia, y un historial psiquiátrico que él había fabricado llamando a su médico y reportando síntomas que ella nunca había tenido. La golpeó 2 veces durante el embarazo. Una vez en el estómago. Theo nació en octubre en un hospital de Hoboken. Esa misma noche, mientras el bebé lloraba, Craig empujó a Briar contra una pared con suficiente fuerza como para dejar una marca en el yeso. Esa fue la noche en que Briar huyó. Esperó hasta las 2 de la madrugada. Empacó una bolsa de pañales con fórmula, pañales, 3 mamelucas y una manta fina. Tomó $47 del cajón de la cocina, todo el dinero en efectivo de la casa. Dejó el teléfono porque él lo rastreaba. Dejó su identificación porque él la guardaba en su caja fuerte. Dejó todo excepto al bebé y la bolsa. Y salió por la puerta trasera hacia la noche de noviembre. Y no dejó de caminar hasta llegar a la estación de autobuses. Durante 3 meses vivió en los márgenes. Refugios cuando tenían espacio. Portales cuando no lo tenían. Solicitó asistencia, pero sin identificación, sin domicilio fijo, el sistema avanzaba a un ritmo que asumía que tenías tiempo. Y Briar no tenía tiempo. Tenía un bebé que necesitaba fórmula y calor y una madre que no estuviera temblando. Terminó en ese callejón en la noche más fría del año no porque se hubiera rendido, sino porque cada puerta que había intentado abrir estaba cerrada con llave. Cuando Declan escuchó todo esto, no de una vez sino en fragmentos a lo largo de 2 días,
reconstruido a partir de la confesión entrecortada y llena de vergüenza de Briar y de la investigación de antecedentes que su gente ya había iniciado, se sentó en su despacho del segundo piso y miró la pared durante mucho tiempo. Luego levantó el teléfono. «Consígueme todo lo que haya sobre Craig Devlin», le dijo al hombre al otro lado. «Empleo, finanzas, antecedentes penales, asociaciones, cada multa de tráfico, cada pago atrasado, cada mentira que haya contado. Quiero saber qué desayuna y en qué lado de la cama duerme. Y lo quiero para mañana por la mañana». Una pausa al otro lado. «¿Y Declan?», amenazó a un niño. «A mi niña. Asegúrate de que esté en el expediente». Colgó. Miró la pared. Y por primera vez en años, el cálculo frío que normalmente gobernaba sus decisiones estaba siendo desplazado por algo más caliente, más antiguo, algo que vivía en la parte de él que había sostenido a una recién nacida Lily en el hospital y había jurado en silencio, con ferocidad, que nadie nunca lastimaría a las personas bajo su protección. El círculo de protección acababa de expandirse. La primera mañana en la finca de los Mercer, Briar se despertó confundida. La cama era demasiado suave. La habitación demasiado cálida. La luz que entraba por la ventana de bahía era demasiado gentil, filtrada a través de cortinas transparentes que convertían el sol de invierno en algo dorado y benigno. Por un momento desorientado, creyó que estaba soñando. Luego Theo hizo un pequeño sonido a su lado, y la realidad regresó en una ola que le dejó sin aliento. Estaba en la casa de Declan Mercer, en una habitación de huéspedes, con sábanas limpias y un calefactor y un oso de peluche llamado Señor Oso durmiendo junto a su bebé. Se incorporó y miró a su alrededor. La habitación era más grande que el apartamento que había compartido con Craig. Había una cómoda con un jarrón de lavanda seca, una estantería con novelas y libros ilustrados para niños, y un cuarto de baño en suite visible a través de una puerta entreabierta con azulejos en crema y gris. En la mesita de noche, alguien había dejado una bandeja con un vaso de agua, 2 rebanadas de tostada, una pequeña copa de fruta, y una nota escrita con letra precisa e inclinada. «Desayuno. Cómatelo todo. La doctora. Amara volverá a las 10. La señora C». Briar se quedó mirando la nota durante un largo rato. Luego se comió la tostada, hasta la última miga, y bebió el agua de un largo trago sin interrupción. La vergüenza la golpeó en oleadas durante ese primer día. No era racional. Lo sabía en algún nivel intelectual. No había elegido sus circunstancias. Había huido de la violencia. Había protegido a su hijo. Por cualquier medida razonable, ella era la víctima de esta historia, y la vergüenza le pertenecía a alguien más. Pero la vergüenza no sigue la lógica. Sigue la proximidad. Y Briar estaba dentro de la casa del hombre más poderoso que había conocido, usando ropa que no era suya, comiendo comida que no había pagado, y aceptando la caridad de alguien a quien había abandonado sin explicación. Y cada molécula de su ser le gritaba que no se lo merecía. Evitaba las áreas principales de la casa. Se quedaba en la suite de huéspedes con Theo, aventurándose a salir solo cuando la señora Calegua venía personalmente a escoltarla a las comidas. Comía rápido, con los ojos bajos, y hablaba solo cuando le hablaban. Lavaba sus propios platos. Hacía la cama con esquinas de hospital. Doblaba las toallas con precisión, como si demostrara competencia doméstica probara que no era una carga. Seguía esperando el truco. El momento en que alguien le dijera que era hora de irse. La factura. La condición. Porque en la experiencia de Briar, la amabilidad siempre tenía un precio. Craig también había sido amable, al principio. Había sido generoso, atento y cálido, y cada acto de bondad había sido un ladrillo en el muro que estaba construyendo a su alrededor. Había aprendido a través del dolor a desconfiar de la generosidad de la misma manera que la mayoría de la gente desconfía de la oscuridad. Así que cuando Declan apareció en el umbral de la suite de huéspedes la segunda tarde y dijo, «Necesitamos hablar», el primer instinto de Briar fue alcanzar a Theo y calcular la distancia a la salida más cercana. Declan se sentó en la silla junto a la ventana. Briar se sentó al borde de la cama. La distancia entre ellos era de 3 metros, pero se sentía como un cañón. La brecha entre su mundo y el de ella, su poder y su impotencia, su compostura y el terror de ella. «No voy a pedirte que te expliques», dijo Declan. «No me debes ninguna explicación. No me debes nada». Briar parpadeó. No era lo que había esperado. «Pero necesito hacerte una pregunta, y necesito que me respondas con honestidad. ¿Puedes hacer eso?» Ella asintió. «¿Tu marido sabe dónde estás?» «No». La palabra salió de inmediato.
No sabe que estoy en este estado. Me marché. No llevé el teléfono. Cambié mi apariencia. He tenido cuidado. Pero te está buscando. No era una pregunta. Briar la respondió de todas formas. Sí. Su voz era apenas audible. No se detendrá. ¿Por qué no? Porque no se trata de mí. Se trata de Theo. Craig no quiere un hijo. Quiere una posesión. Algo más que controlar. Algo más que poseer. Declan guardó silencio un momento. La luz de la ventana iluminaba su cara a medias, y en esa sombra sus ojos eran del color de nubes de tormenta. Amenazó a mi hija. La cara de Briar palideció. Señor Mercer, le juro que me fui por eso. En el momento en que lo dijo, supe que tenía que irme. Nunca jamás dejaría que le pasara nada a Lily. Por eso renuncié sin avisar. Por eso no me despedí. Intentaba proteger. Lo sé. 2 palabras, pronunciadas sin acusación, sin calidez, sin nada excepto comprensión. Sé por qué te fuiste. Sé lo que intentabas hacer. Y esto está resuelto. No como huésped, no como caso de caridad, como alguien bajo mi protección. Eso significa mi equipo de seguridad, mi equipo legal, mis recursos. ¿Lo entiendes? Señor Mercer, ¿no puedo? Esto no es una petición. Las palabras eran duras, pero su voz no lo era. Había algo debajo de la autoridad que sonaba casi como súplica. Hiciste algo bueno en tu vida al mantener a salvo a una niña de 6 años a la que no tenías la obligación de proteger. No puedes pagar eso congelándote hasta la muerte en un callejón. Briar lo miraba fijamente. Sus ojos estaban llenos. Sus manos temblaban. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haría usted esto? Declan sostuvo su mirada durante un largo momento. Y cuando respondió, su voz fue la más baja que ella le había oído jamás. Porque mi hija ve quiénes son realmente las personas. Y ella te ve a ti. Se puso de pie, caminó hacia la puerta, se detuvo. Una cosa más. Fuiste la mejor persona que jamás trabajó en esta casa. La señora Calegua lo dijo. Lily lo dijo. Yo mismo pude verlo. Lo que sea que tu marido te haya hecho creer sobre tu valía, estaba equivocado en todo. Y se fue. Briar se quedó en el silencio de la habitación de huéspedes sosteniendo a su bebé dormido. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, la vergüenza no ganó. El expediente sobre Craig Devlin llegó a la mañana siguiente. Tenía 47 páginas, compilado por una firma de inteligencia que Declan tenía en nómina para situaciones exactamente como esta. Situaciones que requerían que la información se convirtiera en munición. Declan lo leyó solo en su despacho, con una taza de café negro enfriándose a su lado. Craig Devlin, 31 años, nacido en el condado de Bergen, Nueva Jersey. Gerente de proyectos en Calvel Construcción, una empresa mediana con contratos estatales y un historial de infracciones de seguridad que habían sido misteriosamente desestimadas. Craig tenía 2 denuncias previas por altercados domésticos en su expediente, ambas retiradas antes de presentar cargos. Tenía un DUI del 2019 reducido a una infracción de tráfico. Tenía una afición al juego que lo había dejado $40,000 en deuda con una casa de apuestas deportivas en Atlantic City. Tenía un temperamento que 3 compañeros de trabajo habían descrito, extraoficialmente, como intenso e impredecible. También tenía un historial de buscar el nombre de Briar en redes sociales a diario. Había presentado un informe de persona desaparecida 2 días después de que ella se marchó, y cuando la policía no se movió con la rapidez que él quería, había contratado a un investigador privado. El investigador seguía activo. Declan cerró el expediente. Se quedó quieto durante un largo rato, con los ojos fijos en la ventana donde el sol de invierno pintaba rayas débiles sobre el césped cubierto de escarcha. Luego levantó el teléfono y llamó a Víctor Crane. Víctor Crane era el abogado de la familia Mercer. No el abogado corporativo que manejaba los intereses comerciales legítimos. El otro. El que operaba en las zonas grises donde la ley y el poder se solapaban. Tenía 58 años, era calvo, llevaba gafas con montura de oro fino, y tenía la reputación en ciertos círculos de ser el hombre capaz de hacer desaparecer cualquier problema legal. No a través de la corrupción, sino a través de un dominio del sistema tan completo que podía usar sus propias reglas contra cualquiera que desafiara a sus clientes. Víctor, necesito una orden de alejamiento. Orden de protección de emergencia. Presentada hoy. Para Briar Ashwood, contra su marido Craig Devlin. Te estoy enviando el expediente ahora. Hay violencia doméstica documentada,
amenazas contra un menor, mi menor, y evidencia de comportamiento de acoso en curso. Está en la finca. Está bajo mi techo, y se queda aquí. Un breve silencio. Declan, si este hombre ha contratado a un investigador privado, es cuestión de tiempo antes de que la rastree hasta tu propiedad. En el momento en que eso ocurra, estamos en una disputa de custodia con un hombre que reclamará derechos parentales. Por eso quiero la orden de protección primero, luego una petición completa de custodia exclusiva en su nombre, luego una demanda civil por violencia doméstica. Y esto es importante, Víctor, quiero que OSA revise cada infracción de seguridad en Calvel Construcción. Quiero que sus deudas de juego sean notificadas a su empleador. Y quiero que se reabran las 2 denuncias anteriores por violencia doméstica. Otro silencio. Más largo esta vez. Vas a desmantelar su vida. No. Voy a exponer su vida. Hay una diferencia. Todo lo que te pido que hagas es legal, documentado y verificable. No estoy fabricando nada. Simplemente me voy a asegurar de que todo lo que ha hecho le alcance simultáneamente. Entendido. Tendré la orden de emergencia presentada antes de que acabe el día. Bien. Y Víctor, esta es importante. Todas lo son, Declan. Esta le importa a mi hija. Eso fue suficiente. Víctor Crane empezó a trabajar en menos de una hora. 3 días después llegó la sombra. Era un miércoles por la tarde, poco después de las 6. Briar estaba en la suite de huéspedes dándole de comer a Theo. Lily estaba abajo trabajando en un dibujo en la mesa de la cocina. Declan estaba en su estudio revisando contratos cuando Ronan apareció en el umbral. Señor, tenemos un problema en la puerta sur. Declan levantó la vista. La cara de Ronan lo dijo todo antes de que llegaran las palabras. Hay un vehículo aparcado en el camino de acceso. Una camioneta oscura. Matrículas de Nueva Jersey. Un ocupante. Lleva aproximadamente 18 minutos. Está fotografiando la verja y el muro perimetral. Declan cerró lentamente el expediente que estaba leyendo. ¿Tenemos identificación? La matrícula corresponde a un Craig Devlin, condado de Bergen. La habitación quedó en silencio. No el silencio normal de un estudio vacío, sino el silencio pesado y presurizado que precede a la acción. ¿Lily está en la casa? En la cocina. La señora Calewa está con ella. ¿Briar? Suite de huéspedes, segundo piso. Cierra la propiedad, protocolo completo. Nadie entra ni sale sin mi autorización. No se acerquen al vehículo. No se aproximen. Quiero ojos en él en todo momento. Si sale del vehículo, quiero saberlo de inmediato. Si se acerca a la verja, quiero saberlo antes de que su mano toque el interfono. Entendido. Y Ronan, que quede todo registrado. Ronan asintió y desapareció. Declan se quedó de pie junto a la ventana mirando hacia la puerta sur. No podía ver la camioneta desde ese ángulo, estaba a 400 metros, más allá de la línea de árboles, pero no necesitaba verla. Podía sentirla, de la manera en que un hombre que ha pasado toda su vida navegando entre depredadores puede sentir a otro depredador dando vueltas. No fue hacia la verja. No confrontó a Craig Devlin. No envió a sus hombres a intimidar, amenazar ni hacer daño. En cambio, se sentó en su escritorio, abrió el teléfono, y le envió un mensaje de texto a Víctor Crane. Está aquí. Añade acecho y vigilancia a la presentación. Quiero que le sea entregado mañana. Luego bajó las escaleras y se sentó junto a Lily en la mesa de la cocina y la ayudó a colorear un dibujo de una casa con un jardín y un sol amarillo. No mencionó la camioneta. No mencionó el peligro. No mencionó que cada cámara de seguridad de la propiedad estaba grabando, que cada guardia estaba en posición, y que cada salida estaba monitoreada. Porque así es como Declan Mercer luchaba. No con los puños, no con armas. Con paciencia. Con documentación. Con el ensamblaje frío y meticuloso de un caso tan hermético que cuando fuera presentado, no habría escapatoria. Craig Devlin se quedó fuera de la verja 43 minutos. Luego se marchó. Aún no lo sabía, pero ya había perdido. Pasaron 2 semanas, y en esas 2 semanas ocurrió algo dentro de la finca de los Mercer tan gradual y silencioso que habría sido invisible para cualquiera que no prestara atención. Briar comenzó a descongelarse. No de golpe, no de forma dramática. De la misma manera en que el hielo se derrite en el último febrero, desigualmente, a regañadientes, con frecuentes retrocesos, pero moviéndose en una sola dirección de todos modos. La primera señal fue su postura. Durante los primeros días, se movía por la casa como una sombra.
Cabeza y hombros encorvados, haciéndose lo más pequeña posible, ocupando el mínimo espacio que podía. Caminaba pegada a las paredes. Hablaba en susurros. Se encogía cuando las puertas se cerraban. Pero para el final de la primera semana, sus hombros habían empezado a descender. No relajados, eso llevaría más tiempo, sino bajando de su posición permanente cerca de las orejas hacia algo que parecía ligeramente menos el de una persona preparándose para el impacto. La segunda señal fue su voz. Comenzó a hablar en volumen normal, a hacerle a la señora Calegua pequeñas preguntas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Dónde debo poner los biberones de Theo a secar? ¿Puedo usar la lavadora? Las preguntas eran prácticas, domésticas, sin importancia, pero cada una representaba un pequeño acto de presencia. Una reclamación, por pequeña que fuera, de espacio. La tercera señal fue Lily. Lily se había autoproclamado guardiana, cuidadora y comité de entretenimiento no oficial de Theo. Cada mañana llegaba a la suite de huéspedes con la solemnidad de una enfermera comenzando su ronda, e inspeccionaba a Theo. Luego reportaba sus hallazgos a quien quisiera escuchar. Hoy sonrió. Creo que está intentando agarrar cosas. Se sentaba junto a él en la cama y le leía con la misma voz cuidadosa y expresiva que Briar una vez había usado para leerle a ella. Briar observaba esto con una expresión que oscilaba entre gratitud y pena. Gratitud porque la bondad de Lily era tan genuina que era imposible no conmoverse. Pena porque le recordaba lo que había perdido, esos meses de leer cuentos y construir castillos, el simple privilegio de ser parte del mundo de un niño. Pero con los días, la pena retrocedió, y lo que quedó fue algo más cálido. Briar comenzó a participar. Se sentaba con Lily durante el tiempo de lectura. Le enseñaba cómo sostener la cabeza de Theo. Y dejaba que Lily ayudara con las tomas, sosteniendo el biberón con concentración absoluta, susurrándole al bebé palabras que él no podía entender pero a las que parecía responder de todas formas. ¿Briar? Preguntó Lily una tarde. Sí, cielo. ¿Por qué te fuiste antes? La pregunta quedó suspendida en el aire como un aliento contenido. Briar miró a Lily, miró esos ojos marrones que lo veían todo y lo perdonaban todo, y sintió que la vergüenza subía de nuevo. Pero esta vez no la dejó ganar. Me fui para mantenerte a salvo, dijo Briar. Alguien era muy cruel conmigo, y tenía miedo de que si me quedaba, también podría ser cruel contigo. Así que me fui aunque me partió el corazón. ¿De verdad te partió el corazón? Completamente. Lily reflexionó sobre esto un momento. Luego dijo, con la devastadora simplicidad de una niña. Bueno, ya estás de vuelta. Así que tu corazón puede empezar a arreglarse. Briar sonrió. Fue la primera sonrisa real que había producido en meses. Era pequeña, frágil e insegura, pero era real. Y transformó su cara de tal manera que por un instante, solo un instante, pareció la mujer que había sido antes de que Craig Devlin la borrara metódicamente. Hubo un momento durante la segunda semana que nadie presenció excepto Declan. Era tarde por la noche. La casa estaba en silencio. Iba camino a su despacho cuando pasó por la puerta abierta de la suite de huéspedes y escuchó un sonido que lo detuvo. Tarareando. Briar estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, con Theo acunado en sus brazos, tarareando. Suave, apenas audible, una melodía que él no reconocía. Algo lento y tierno. El tipo de canción que ha pasado por tantas generaciones que nadie recuerda quién la escribió. El bebé estaba dormido. De verdad dormido. No el sueño agitado y tembloroso del callejón, sino el sueño profundo, entregado y total de un bebé que está caliente, alimentado y sostenido por alguien que lo quiere. Su cara estaba tersa. Su respiración era uniforme. Declan se quedó en el pasillo y observó esta escena ordinaria y extraordinaria de una madre meciendo a su hijo hasta dormirlo en una habitación cálida, y algo en su pecho que había estado apretado durante días finalmente se liberó. No entró a la habitación. No dijo nada. Solo observó un momento y luego siguió caminando por el pasillo, sus pasos silenciosos en el suelo de madera. Pero cargó esa imagen consigo durante mucho tiempo después. El bebé que dejó de temblar. La madre que empezó a tararear. El milagro silencioso y radical de la seguridad. La maquinaria legal que Declan había puesto en marcha llegó a la puerta de Craig Devlin un martes por la mañana a las 7:15, justo cuando salía al trabajo. Primero fue servida la orden de protección de emergencia. Le prohibía acercarse a menos de 150 metros de Briar, Theo, o cualquiera de sus ubicaciones conocidas. Hacía referencia a violencia doméstica documentada,
amenazas contra un menor, y actividad de vigilancia reciente en una residencia privada. 2 horas después, una petición de custodia exclusiva fue presentada en nombre de Briar. Estaba acompañada de registros médicos, el informe hospitalario de su costilla fracturada, las 2 denuncias previas por violencia doméstica que habían sido reabiertas con la cooperación de la Fiscalía del Condado de Bergen, y una declaración jurada de la doctora Amara detallando el estado en que habían sido encontrados Briar y Theo. Esa tarde, OSA anunció una investigación sobre el historial de cumplimiento de seguridad de Calvel Construcción, tras la presentación de quejas por parte de 3 empleados actuales. El supervisor de Craig recibió una llamada de recursos humanos sobre preocupaciones de rendimiento. Para el final de la semana, Craig Devlin se enfrentaba a una orden de alejamiento, una disputa de custodia, una investigación criminal, una posible pérdida de empleo, y una deuda de juego que su acreedor, habiendo escuchado por las vías que Craig estaba en problemas legales, había decidido repentinamente cobrar. No sabía quién estaba detrás de todo. Lo sospechaba, pero no podía probarlo, porque cada acción tomada contra él era legal, correcta y completamente transparente. No había intimidación, no había amenazas, no había figuras sombrías entregando advertencias. Solo la aplicación implacable y metódica de sistemas y procesos que Craig había pasado años manipulando, ahora vueltos contra él con precisión quirúrgica. Y así era como Declan Mercer luchaba. No con violencia, no con crueldad. Con la eficiencia devastadora de un hombre que entendía que el arma más poderosa del mundo no era una pistola. Era información aplicada correctamente, en el momento adecuado, a través de los canales correctos. Craig intentó contraatacar. Contrató a un abogado, uno barato, porque los buenos abogados son caros y sus finanzas ahora estaban bajo escrutinio. El abogado le aconsejó presentar una contrapetición de custodia, argumentando derechos parentales y ausencia de condena penal. Víctor Crane desmanteló la petición en una sola audiencia. Presentó la evidencia médica. Presentó los informes policiales. Presentó los registros financieros de Craig, incluida la deuda de juego y la evidencia de que había controlado el acceso de Briar a su cuenta conjunta. Presentó mensajes de texto recuperados del antiguo teléfono de Briar, obtenidos por la vía legal por el equipo de investigación, que mostraban un patrón de amenazas, control y abuso creciente. El juez escuchó. El juez miró a Craig Devlin, sentado en su traje arrugado con su abogado barato y su rabia apenas contenida. El juez miró la evidencia. El fallo llegó en menos de una semana. Custodia exclusiva para Briar. Visitas supervisadas solo tras completar un programa de manejo de la ira ordenado por el tribunal y una evaluación psicológica. La orden de alejamiento fue extendida a 2 años. Craig Devlin salió del juzgado y se quedó parado en los escalones durante un largo rato mirando la nada. Condujo de regreso a un apartamento vacío. Su trabajo estaba en terreno precario. Sus deudas se cerraban sobre él. Los muros que había construido alrededor de otra persona se habían derrumbado, y ahora los escombros caían sobre él. Nadie de la organización Mercer lo contactó. Nadie lo amenazó. Nadie necesitó hacerlo. El sistema, cuando es activado correctamente, hace su propio trabajo. Cuando la primavera llegó a la finca de los Mercer, lo hizo de la manera en que llega a los lugares que se la han ganado, lentamente, casi tímidamente, como si el calor verificara que era bienvenido antes de comprometerse. Los arces a lo largo del sendero empujaron sus primeros brotes verdes. El césped, que había sido una sábana gris de pasto dormido, comenzó a mostrar rayas de color. La señora Calegua abrió las ventanas de la cocina por primera vez en meses, y la brisa que entró olía a tierra descongelada y posibilidad. Briar seguía en la finca, pero ya no era la misma persona que había llegado en febrero. Los cambios físicos eran obvios. Había engordado, no mucho, pero lo suficiente para que su cara ya no pareciera algo estirado sobre hueso. Su cabello, que había estado lacio y sucio, estaba limpio y le caía sobre los hombros en suaves ondas. Las ojeras habían desaparecido. Sus manos, que habían estado agrietadas y en carne viva, estaban sanando. Pero los cambios reales eran más sutiles. Reía a veces. No con frecuencia, y generalmente por algo que Lily decía, pero el sonido estaba ahí. Una cosa tranquila y tentativa, como un pájaro probando una rama nueva. Mantenía el contacto visual cuando hablaba. Había dejado de disculparse por existir. Comenzaba las oraciones con «yo creo» y «yo quiero», en lugar de «ah, lo siento», pero «y, si no es mucha molestia». Había comenzado a ayudar a la señora Calegua en la cocina,
no como deber, sino como algo que disfrutaba. Era una buena cocinera, resultó. Mejor que buena. Tenía un instinto para los sabores que la señora Callewa, que había alimentado a la familia Mercer durante 15 años, admiraba abiertamente. Desarrollaron una rutina. Briar probaba una nueva receta, la señora Callewa la degustaba, hacía una sugerencia y asentía con aprobación, y Lily era la jueza final, emitiendo veredictos con la solemnidad de una crítica gastronómica y el entusiasmo de una niña de 6 años. «Esta es la mejor sopa del mundo entero», declaró Lily una tarde, levantando la cuchara. «Y he comido sopa en 4 estados, así que lo sé». Declan, sentado en la cabecera de la mesa, miró a Briar por encima del borde de su vaso y la vio sonreír. De verdad sonreír. La sonrisa que llega a los ojos. Y sintió que algo se movía en la habitación que no tenía nada que ver con la temperatura. Theo florecía a los 5 meses. Alcanzaba cada hito del desarrollo con la determinación alegre de alguien recuperando el tiempo perdido. Sonreía a todos. Lo agarraba todo. Descubrió sus propios pies y los trató con la fascinación de un explorador ante un nuevo continente. Dormía toda la noche la mayoría de las veces, y las noches que no lo hacía, sus llantos eran fuertes y saludables, no los gemidos delgados y agotados del callejón, sino las demandas a plena voz de un bebé que sabía, con certeza absoluta, que alguien vendría. Siempre vendría alguien. Generalmente Briar. A veces la señora Callewa. Una vez, en una noche en que Briar dormía profundamente por primera vez en meses, el propio Declan. Había pasado junto a la suite de huéspedes y escuchó a Theo inquieto. Echó un vistazo y vio a Briar dormida, profundamente, completamente, el tipo de sueño que el cuerpo toma por la fuerza cuando ha sido privado durante demasiado tiempo. Vaciló un segundo. Luego entró, tomó al bebé en brazos, y lo sostuvo. Y Theo lo miró con esos ojos de bebé amplios y sin enfocar, y Declan miró a este personita que pesaba menos que una bolsa de harina y que, sin culpa suya, había nacido en el caos, el frío y el miedo. «Oye, chico», dijo Declan en voz baja. «Todo va a estar bien. Te lo prometo». Theo parpadeó. Luego agarró el pulgar de Declan con ambas manos y su cara se arrugó en la expresión concentrada y colorada que precede a un eructo. Y eructó con una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño, y luego se quedó dormido. Declan se quedó allí 10 minutos sosteniendo a un bebé dormido en la oscuridad y pensó en el poder. En lo que significaba. ¿Para qué servía? ¿A quién debía proteger? 6 meses después. El apartamento estaba en una casa de piedra en Stamford, Connecticut. Un dormitorio con suelos de madera, ventanas altas y una pequeña cocina que Briar ya había llenado de hierbas y especias. La oficina de Víctor Crane la había conectado con una organización sin fines de lucro especializada en conseguir empleo estable para supervivientes de violencia doméstica. Había comenzado como asistente administrativa en una pequeña organización de servicios familiares y en 3 meses había sido ascendida a coordinadora de admisiones. Porque resultó que Briar Aswood, la mujer a quien su marido había dicho que no era nada, tenía un don natural para escuchar a personas en crisis y hacerlas sentir vistas. Era buena en su trabajo. Era buena porque entendía, de una manera que ningún libro de texto podía enseñar, lo que se sentía tener miedo. Estar atrapada. Sentarse frente a alguien y preguntarte si te iba a ayudar o a hacer daño. Theo tenía 9 meses. Era enorme, en el percentil 90 de peso, lo que la doctora Amara atribuía a una excelente nutrición y posiblemente a la genética, y definitivamente al hecho de que la señora Callewa había pasado 3 meses metiéndole a escondidas porciones extra de puré de boniato cuando nadie miraba. Tenía 4 dientes, un vocabulario que consistía principalmente en pa y mmm, y una obsesión inquebrantable con un oso de peluche llamado Señor Oso sin el que no dormía. Lily visitaba cada sábado en el coche de Declan. Su conductor la llevaba por la mañana, y ella pasaba el día en el apartamento de Briar jugando con Theo, ayudando a Briar a cocinar, haciendo dibujos que pegaba en la nevera. Se había convertido, de facto, en la hermana mayor más dedicada del mundo, un papel que tomaba tan en serio que había comenzado a llevar un diario de Theo en el que documentaba sus logros diarios, incluyendo entradas como, Theo aplaudió hoy. Todavía no es muy bueno en eso, pero lo está intentando. Briar y Lily habían reconstruido su vínculo, y no era el mismo que antes. No podía serlo, porque ambas habían cambiado. Pero era más profundo. Era el vínculo de personas que han pasado por algo juntas, incluso si no comprendían del todo lo que la otra había experimentado. Estaba basado en la confianza real,
la que ha sido probada y ha sobrevivido. Un sábado de septiembre, Declan fue a recoger a Lily al final del día. Generalmente mandaba al conductor, pero ese día fue él mismo. Se quedó en el umbral del apartamento de Briar y miró a su alrededor. El espacio era pequeño, pero cálido. Había plantas en el alféizar. Un dibujo de una casa, obra de Lily, estaba pegado encima de la mesa de la cocina. Theo estaba en un columpio masticando la oreja del señor oso. Había música sonando suavemente desde un altavoz sobre la encimera, algo tranquilo, algo suave. Briar estaba junto a los fogones removiendo algo que olía a romero y ajo. Llevaba jeans y un suéter gris, y el pelo recogido en una coleta suelta, y parecía una persona que vivía aquí. No una persona que se escondía. No una persona que sobrevivía. Una persona que estaba en casa. Gracias, dijo Briar. Lo dijo simplemente, sin elaboración, sin la gratitud desesperada y llena de vergüenza de sus primeros días. Solo 2 palabras pronunciadas entre iguales. «Esto lo hiciste tú sola», dijo Declan. «No, no lo hice». Briar lo miró. «Usted lo sabe. Te di una habitación cálida y el número de teléfono de un abogado. Todo lo demás, el trabajo, el apartamento, levantarte cada día, construir una vida de la nada, eso fuiste tú. No me des crédito por tu valentía». Briar sostuvo su mirada. Y en esa mirada había algo que no había estado antes. Una firmeza. Una solidez. La confianza tranquila de una mujer que ha caminado a través del fuego y ha salido al otro lado con las manos abiertas en lugar de cerradas en puños. «Lily es la razón», dijo Briar. «Lo sabe, ¿verdad? Ella es la razón de que todo esto ocurriera. Me vio en ese callejón en la peor noche de mi vida. Una niña de 6 años me vio cuando el resto del mundo miraba hacia otro lado». Declan asintió. Porque lo sabía. Siempre lo había sabido. Eso lo heredó de su madre, dijo en voz baja. Era la primera vez que mencionaba a Catherine en años. Entonces Lily entró corriendo a la habitación con un dibujo que había hecho de los 4. Declan, Lily, Briar y Theo, de pie en un campo de flores bajo un enorme sol. «Mira, papi, somos nosotros». Hice a todos sonriendo porque todos estamos sonriendo ahora. Declan miró el dibujo. Miró la cara de su hija. Miró la cara de Briar. Miró al bebé en el columpio masticando un oso de peluche que había comenzado su vida en una mansión y había terminado en un apartamento de un dormitorio en Stamford, y que sin lugar a dudas estaba viviendo su mejor vida. Tomó el dibujo. «Este va en mi pared». «¿En tu despacho? ¿El que todo el mundo ve?», preguntó Lily. «En ese mismo». Lily radiante de orgullo. Y Declan Mercer, que había pasado toda su vida midiendo el poder y el miedo, cuántas personas se movían cuando hablaba, cuántas puertas se abrían cuando se acercaba, cuántos problemas se disolvían cuando aplicaba el peso de su nombre, entendió en ese pequeño apartamento soleado que había estado midiendo mal. El poder no era el miedo. Nunca lo había sido. El poder era la capacidad de ponerse entre alguien y lo que intentaba destruirlo. Y decir, aquí no. No mientras yo esté. Nunca. El poder era una niñita que vio a un bebé congelándose y dijo, «Papi, ayúdala». El poder era una mujer que huyó de un monstruo con nada más que una bolsa de pañales y $47, y sobrevivió. El poder era elegir a quién proteger, y hacerlo de verdad. Condujo a casa esa noche con Lily dormida en el asiento trasero, la cabeza recostada contra la ventana, el atardecer pintando su cara en tonos de oro y ámbar. La carretera se desplegaba ante él. El mundo afuera era verde y cálido y estaba lleno de la belleza descarada e impenitente del comienzo del otoño. En el tablero, el dibujo de Lily estaba apoyado contra el parabrisas. 4 figuras. Un campo de flores. Un enorme sol. Todos sonriendo. Porque todos lo estaban.